Estamos de regreso en Arica Informa. Vamos a conversar en los próximos minutos con la subsecretaria de Hacienda, la señora Claudia Sangüesa. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Hola, mucho gusto, don Luis. ¿Cómo está? Bastante bien. Me gustaría, subsecretaria, que conversáramos sobre este llamado que ha hecho el gobierno y especialmente que tiene que ver con la reforma tributaria que quiere impulsar y que van a comenzar, ¿cierto?, aquí en todo el país y aquí en nuestra región, estos diálogos sociales. Ujú. Sí, esto es parte del proyecto de reforma tributaria que es estratégico para el gobierno. El gobierno se ha comprometido con darle un nuevo rol al Estado, tanto en el ámbito de los derechos sociales y en el ámbito del desarrollo productivo, además de enfrentar los desafíos de la crisis climática y las inequidades de distinto orden, incluidas las territoriales. Para eso, creemos que la reforma tributaria es una respuesta tributaria a los desafíos que tiene Chile hoy día, y queremos hacerlo de una manera diferente. Lo que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos, es muchas reformas tributarias que van y vienen dependiendo del gobierno de turno. Y eso produce inestabilidad. Entonces, para dar más estabilidad a una reforma tributaria, nosotros hemos hablado de un nuevo pacto fiscal que se traduce en un diálogo transversal con todos los sectores de la sociedad, incluida la ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía organizada en organizaciones sociales, y también expertos y expertas, también gremios, ¿sí? Entonces queremos hacer esta conversación de manera transversal para llegar a acuerdos sobre principios, ¿sí? Es algo que tampoco hemos conversado en las reformas tributarias anteriores, conversar acerca de, bueno, qué principios deberían estar detrás de un sistema tributario en Chile. Con eso nos referimos, por ejemplo, a la progresividad, porque la progresividad podría ser un principio, o sea, que los que más tienen contribuyen más también a las arcas fiscales, o también la simplicidad del sistema tributario, o también la equidad vertical y horizontal, o también la transparencia en el uso de los recursos. Hay distintos principios que vamos a conversar en estos encuentros y sobre los cuales queremos que gire la conversación. Además, queremos que esta reforma tributaria no sea de un grupo en particular o de este gobierno en particular, queremos que sea una política de Estado y por eso queremos también abrir esta conversación. Esto es algo que no había pasado antes y creemos que es algo necesario para que esta reforma sea exitosa y sea exitosa no solo en que sea aprobada, sino que también logre darle estabilidad a esa discusión que es necesaria tanto en términos sociales como en términos políticos y también en términos económicos. Subsecretaria, ¿cómo pueden las organizaciones sociales pueden participar de este encuentro ciudadano que se va a desarrollar este sábado en nuestra región en la Universidad de Tarapacá? Sí, nosotros hemos convocado a todos los actores a poder inscribirse en un formulario que está en la página web reformatributaria.cl. Ahí hay más información también. Están, por ejemplo, explicados todos estos principios de los cuales hablamos. Y hay otra información respecto a los impuestos, ¿cierto? Hay un diccionario. Queremos que esta sea una oportunidad también de formación tributaria en este aspecto, ¿sí? Todos pagamos impuestos y a veces ni siquiera conocemos muy bien qué impuestos pagamos y cómo se comparan estos a otros impuestos. Y por eso en la página web tenemos sistematizada esa información y queremos invitarlos ahí a llenar ese formulario y asistir a los encuentros. Ahora, ¿por qué es tan importante, subsecretaria, que las organizaciones sociales, especialmente aquí en nuestra región de la ciudad de Arica, asistan a estos encuentros y por qué es importante que las personas también puedan pagar sus impuestos como corresponde? Antes quería dar el detalle, en Arica es este sábado 7 de mayo en Avenida Luis Valente Rossi, en la Universidad de Tarapacá, en la Escuela de Medicinas, y es a las 3 de la tarde.
¿sí? Correcto. Así que los esperamos de todas maneras ahí. Si no alcanzan a inscribirse, igual pueden asistir. Y ahí mismo el equipo que va a estar allá asistiendo los pueden inscribir. Es importante sí que nosotros tengamos registro de quiénes asisten, qué organización representan, ¿cierto? Para poder después sistematizar bien esa información. Es importante que sepamos, porque una de las bases de un sistema tributario es que de alguna manera todos tengamos un compromiso también con estos impuestos. Entonces, saber qué impuestos pagamos y qué impuestos pagan todos es parte importante de la confianza que puede generar y el compromiso que puede generar estar al día en ese sentido, ¿cierto? En otros países hay un avance muchísimo más grande en este sentido, hay mayor transparencia, sabemos bien, hay incluso países donde se sabe exactamente los impuestos que pagan las personas, ¿cierto? Y queremos nosotros avanzar en el sentido de al menos tener una formación. Sabemos que pagamos el IVA, ¿cierto? Cuando compramos algo, nos dan una boleta. Sabemos que pagamos impuestos a la renta, sabemos que pagamos otros impuestos, por ejemplo, los impuestos territoriales. Conocer además en qué se gastan esos impuestos también ha mostrado ser importante para que las personas estén comprometidas con ese pago. Y bueno, esperamos que con este espacio también de formación tributaria y de encuentro con el resto también haya una discusión acerca o un diálogo acerca de cuál es el equilibrio entre estos distintos aspectos. El sistema tributario chileno se financia en una medida muy importante, más que en el promedio de la OCDE, del IVA, que es un impuesto técnicamente regresivo, ¿sí? Y menos del impuesto a la renta, por ejemplo, impuestos más progresivos como impuestos a la riqueza. Entonces, estamos de acuerdo con eso como sociedad, queremos avanzar hacia otro tipo de estructura tributaria. Esas son preguntas que queremos hacernos en estos encuentros y queremos dialogar en torno a eso. Nosotros estamos acompañados de un equipo de metodólogos que nos está acompañando en esto para poder tener esta conversación ordenada, ¿cierto? Entonces, hay distintas etapas en estos encuentros que nos van a ayudar a después tener sistematizada esa conversación. Por último, subsecretaria, le quería consultar, bueno, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, el proyecto del salario mínimo, donde además vienen otros proyectos también que tienen que ver con el subsidio de 6.000 pesos para la familia y el apoyo a las pymes. Y hoy día se conoció una información de que el Banco Central subió en 8,25% la tasa de interés. Uh-huh. Sí, en cuanto al salario mínimo, quiero destacar por lo menos dos cosas. Uno es, esto fue parte de una negociación que no ocurría hace ya 6 años, una negociación entre la CUT, que es una de las la principal organización sindical en Chile, y el gobierno, ¿sí? Y por lo tanto fue parte de una negociación y queremos como gobierno además destacar eso, porque tener estas institucionalidades, ¿cierto?, nos ayuda también al diálogo entre los sindicatos, los trabajadores y el gobierno para avanzar en ciertas mejoras sociales como son los ingresos laborales. Segundo, el resultado implicó un aumento del salario mínimo que no en términos reales, que no se había visto en 20 años. Y por lo tanto, el resultado además de esa negociación fue buena en esos términos. Y además se enmarca, por último, dentro de los compromisos que también el gobierno tenía,
que era intentar llegar a los 500.000 pesos salario mínimo al final del gobierno, ¿sí? Entonces quería destacar esas tres cosas. Adicionalmente, el salario mínimo no es algo menor en el sentido de que como está en el mercado laboral formal, está asociado a mejoras en otros subsidios. Por ejemplo, los subsidios de asignación familiar o el subsidio único familiar, que también complementan los ingresos de los trabajadores que tienen lo que se llama causantes o cargas familiares, ¿sí? Y además de eso, se introdujo una compensación por inflación, que no es un número arbitrario, sino que es justo una diferencia entre la canasta básica de alimentos de marzo del 2022 y marzo del 2021, ¿sí? Pero eso no pretende reemplazar los ingresos laborales, y los ingresos laborales son los ingresos de los salarios, ¿sí? Tampoco es un bono que pretenda reemplazar eso, sino que es una compensación por inflación solamente. Pero estamos contentos de que se haya aprobado, que el diálogo además en el Congreso fue bastante fructífero. Se logró además en ese diálogo en el Congreso no solo aprobar este proyecto, sino que también incluir una demanda, ¿cierto?, de los parlamentarios de adelantar el reajuste de la pensión, de la PGU, ¿cierto?, de la pensión garantizada universal. Y algo no menor es que este salario mínimo, para que no tuviera impactos en el empleo de las pequeñas y medianas empresas, viene acompañado también de un subsidio a las pequeñas y medianas empresas, que también es importante y que también fue parte de una negociación con esos sectores y por lo tanto de un acuerdo en el marco del diálogo. Así que esto nos enseña que la negociación, el diálogo con los sectores, podemos ir avanzando en reformas que son importantes para el país y para el bienestar de los trabajadores. Bien, pues, subsecretaria, muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien. Gracias a usted. Chao, Luis. Ahí tuvimos la conversación con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Hacemos una pausa y estamos de regreso en Arica Informa.